No supe en qué momento dejó de ser mío. Tal vez nunca lo fue. Tal vez uno se inventa la palabra destino cuando necesita ponerle nombre a una herida antes de verla abrirse. Tal vez eso hice yo con Gael Montemayor. Le puse destino a su voz. Le puse destino a la forma en que mi cuerpo reconocía el suyo incluso en medio de una plaza llena. Le puse destino al modo en que mi respiración se aquietaba cuando él pasaba detrás de mí y la yema de sus dedos, apenas un roce, me tocaba la nuca como si jurara protección sin decir nada. Le puse destino a demasiadas cosas. Y mientras yo le ponía nombre bonito a mi ruina, él estaba eligiendo a alguien más. Sin culpa, sin voltear, sin arrepentirse. Yo atravesé el celo solo. Solo de verdad. No solo de esos que todavía tienen una mano que les acomoda el cabello en la frente y una voz que promete regresar. No. Solo como se queda una casa después del incendio. Con paredes enteras, sí, pero con el humo pegado para siempre en el techo. Mi nombre es Iker Valencia, soy Omega. Y la noche en que mi cuerpo se partió en fiebre, mi alfa eligió a otro frente a toda la manada. No voy a contarte esta historia para que le tengas lástima a nadie, mucho menos a mí. La voy a contar porque hay dolores que, si no se nombran, terminan heredándose y yo me negué a que lo mío se volviera costumbre. Nací en la periferia de Monterrey, en un territorio donde la palabra jerarquía se usaba como si fuera ley de la naturaleza y no una excusa elegante para justificar crueldades viejas. Las familias alfa controlaban comercio, seguridad, medicina y acuerdos políticos. Los betas hacían funcionar el mundo sin que nadie les aplaudiera nada. Y los omegas, bueno, a los omegas nos enseñaban desde niños a no caminar demasiado rápido, a no reír demasiado fuerte, a no desafiar una mirada a alfa si queríamos llegar enteros a casa. Mi madre odiaba eso. Que seas omega no significa que hayas nacido para pedir permiso, me decía mientras me peinaba frente al espejo con una delicadeza que casi dolía. Tu cuerpo no te obliga a agachar la cabeza. La gente sí. Y eso se desaprende. Se murió cuando yo tenía 13. Después de eso, las frases que me dejó se convirtieron en algo parecido a un rosario roto. No siempre me salvaban, pero yo las apretaba fuerte entre los dientes para no desmoronarme. A Gael lo conocí mucho antes de entender qué significaba ser omega. Teníamos 9 años. Él ya era el hijo perfecto de la casa Montemayor. Hombros rectos, voz segura, ojos oscuros de quien aprende temprano a mandar. Yo era solo el muchacho flaco de la colonia vecina al que llevaban a la escuela de la manada principal por una beca que consiguió mi madre a puro orgullo y terquedad. Ese día, un grupo de niños alfa me acorraló en el patio porque yo no sabía pelear y porque a esa edad la crueldad también juega canicas. Me arrinconaron detrás del almacén, y uno de ellos me jaló del uniforme con la sonrisa de quien quiere ver miedo para sentirse grande. Gael apareció sin hacer ruido. No gritó. No empujó. Solo dijo, suéltalo. Hay personas que nacen con una autoridad tan limpia que ni siquiera necesita volumen. Los otros lo soltaron de inmediato. Yo me quedé ahí, con el uniforme arrugado y la dignidad hecha bola en la garganta. ¿Estás bien?, me preguntó. No lo estaba. Pero asentí. Él me miró un momento largo, como si ya entonces pudiera ver la parte de mí que yo no entendía todavía, y después me dio una botella de agua. La próxima vez muerde, dijo. Aunque pierdas. Eso me hizo reír. Y no sé si fue mi risa o su modo de quedarse a mi lado sin hacerme sentir débil, pero desde ese día empecé a buscarlo incluso cuando no quería admitirlo. Nos hicimos amigos como se vuelven inseparables los niños que todavía no saben que el mundo ya decidió ponerles lugares distintos. Compartíamos almuerzos, tareas, castigos y secretos pequeños. Él odiaba la canela. Yo odiaba correr. Él era bueno en estrategia. Yo en literatura. A los 15, mientras toda la escuela se preparaba para los exámenes de jerarquía, Gael me dijo recostado sobre la azotea del edificio académico, mirando un cielo de agosto lleno de cables y humo naranja. Cuando me toque dirigir algo, voy a cambiar muchas cosas. Eso dicen todos los que nacieron arriba. Yo no. ¿Y qué te hace diferente? Se giró hacia mí con una sonrisa ligera, de esas que no enseñaba a nadie más. Que tú sí me importas. Qué fácil es para un corazón joven construir catedrales enteras con una frase. Yo le creí. Lo seguí creyendo cuando a los 16 presentamos nuestras evaluaciones secundarias y se confirmó lo obvio. Gael era alfa dominante, de línea fuerte, perfil para mando. Yo era omega de alta sensibilidad sensorial, algo que en el sistema local era casi una condena a la vigilancia eterna. Hubo felicitaciones para él. Hubo silencio para mí.
Después, recomendaciones médicas, protocolos, advertencias, suplementos, restricciones. Los omegas como tú viven todo más intenso, dijo la doctora de la manada, sin mirarme como persona sino como expediente. Como si eso fuera una explicación digna. Gael me esperó afuera de la revisión con un café frío y una bolsa de pan dulce. No te me pongas serio, me dijo. Eso de alta sensibilidad suena muy elegante. Casi de poeta trágico. Cállate. No. Te ves muy bien cuando me quieres mandar al diablo. Algún día sí te voy a mandar. Él sonrió. No vas a poder. Ojalá hubiera podido entonces. Mi primer precelo llegó a los 17 y me agarró en plena biblioteca. El olor de los libros húmedos, el polvo viejo, la colonia suave del bibliotecario Beta, todo se me volvió insoportable. Era como si me hubieran arrancado la piel y dejado cada nervio al aire. Me fui al baño con las manos temblando, convencido de que me estaba enfermando. Terminé sentado en el piso, sudando, con la respiración desacompasada y un miedo ridículo atravesado entre las costillas. Gael fue quien me encontró. No sé cómo supo. Quizá por el vínculo que no era vínculo pero ya nos jalaba como cuerda invisible. Quizá porque siempre me estaba mirando más de lo que yo quería aceptar. Se agachó frente a mí. «Hey, soy yo». Yo ni siquiera podía alzar la cara. «No me veas». «¿Por qué?» «Porque huelo horrible». Él soltó una risa mínima, cansada, tierna. «Hueles a lluvia antes de caer. No te inventes tragedias nuevas». Yo estaba demasiado vulnerable para defenderme de algo así. Cerré los ojos y apoyé la frente contra la pared. «Me siento mal. Lo sé. No quiero que me lleven al ala médica. No te van a llevar si no quieres». «¿Cómo sabes?» «Porque no lo voy a permitir». Fue la primera vez que pensé la palabra alfa refiriéndome a él y no a una clasificación. No como concepto. Como hambre. Como refugio. Como peligro. Me acompañó hasta la salida de personal. Consiguió un auto sin hacer preguntas y me llevó a la vieja casa donde mi madre había vivido con su hermana Alma. Mi tía nos abrió la puerta. Lo miró una sola vez y supo exactamente todo lo que yo todavía estaba negando. «Tú», le dijo a Gael. «Afuera. Solo quiero ayudar». «Precisamente por eso. Afuera». Él dudó, y antes de irse se inclinó hacia mí. «Te veo mañana». Yo le agarré la muñeca sin pensar. «No te vayas». Me miró con una intensidad que en ese momento no supe leer. Tal vez sí la supe leer y solo me dio miedo aceptar lo que significaba. «Voy a volver, Iker». Y volvió, siempre volvía. Durante meses eso me bastó para no preguntar nada más. La gente alrededor empezó a hablar de nosotros. No de frente, claro. Las familias bien educadas tienen el chisme finamente escondido detrás del té y las sonrisas. Pero yo escuchaba que si Gael protegía demasiado al Omega Valencia, que si era imprudente dejar que un alfa heredero pasara tanto tiempo con alguien fuera de su rango, que si los vínculos no oficiales eran una distracción peligrosa, que si un Omega con esa sensibilidad era un riesgo para decisiones de alto mando. Él fingía no oír nada. Yo fingía que no me dolía. En secreto, esa cercanía se volvió el centro de mi vida. No fue solo amor. Sería más fácil contarlo así, más limpio, más simple. Pero fue también la costumbre de sentirme visto. La seguridad de que, si el mundo me empujaba al borde, él iba a hacer la mano firme en mi espalda. La soberbia íntima de creer que, incluso dentro de un sistema podrido, había algo que sí nos pertenecía solo a nosotros. Una noche de octubre, después de una ceremonia aburridísima de la manada, terminamos en el estacionamiento, lejos de los demás, con música de una fiesta lejana rebotando en los muros. Yo tenía 18. Él 19. «Todo el mundo espera que seas impresionante», le dije. «Lo soy. Eres insoportable. Pero guapo. Apenas». Se acercó medio paso. «¿Apenas?» «Bueno, un poco más que apenas. Gracias por tu generosidad». El aire cambió. O tal vez fui yo. Sentí su olor más claro. Madera caliente. Humo limpio. Algo oscuro y seco como tierra recién abierta. Mis dedos se tensaron. Él notó el cambio. Siempre lo notaba. ¿Iker? No debía hacerlo. O quizás sí. Quizás si no hubiera sucedido, me habría pasado la vida inventándome un que hubiera sido. Y no hay infierno más insistente que ese. Le toqué la mandíbula con cuidado, como si el mundo completo pudiera romperse por un gesto tan pequeño. Dime que no estoy entendiendo mal. Gael no respondió enseguida. Bajó la mirada a mi boca y después volvió a mis ojos. Había deseo ahí. Había ternura.
Había algo más peligroso. Una vacilación que entonces confundí con prudencia. No lo estás entendiendo mal, dijo al fin. Y me besó. No fue un beso salvaje. Fue peor. Porque fue lento, consciente, cargado de esa clase de hambre que sabe exactamente dónde detenerse para volverse inolvidable. Yo temblé entero. Él me sostuvo la nuca con una mano firme y el codo con la otra, como si tuviera miedo de que saliera corriendo o me deshiciera. Cuando nos separamos, ninguno habló durante varios segundos. Te tardaste muchísimo, murmuré, todavía sin abrir los ojos. Sentí su risa en la frente. Tú tampoco estabas ayudando. Yo no era el cobarde. La mano a mi nuca se tensó apenas. No soy cobarde. Entonces no actúes como uno. Esa frase me perseguiría a años. Porque Gael no era cobarde en el campo, ni en política, ni frente a enemigos, ni frente al consejo, solo lo era cuando se trataba de elegirme. Los siguientes meses fueron una felicidad que ahora me parece sospechosa, como esos días demasiado luminosos antes de un huracán. Él no me marcó ni yo se lo pedí. Nunca hubo promesa formal. Nunca un anuncio. Nunca un eres mío dicho con la gravedad que esa palabra tiene en nuestro mundo. Pero me buscaba todas las mañanas. Me escribía de madrugada cuando no podía dormir. Se escapaba conmigo a los mercados viejos donde nadie de su familia iba. Probaba tacos de la calle aunque juraba que luego le caían fatal. Dejaba su chamarra en mi casa. Me besaba la frente en semáforos rojos. Me decía cosas tan sencillas que por eso mismo eran devastadoras. Contigo descanso. Solo tú me haces callarme la cabeza. Si pudiera elegir cualquier vida, sería una donde no tuviera que pensar antes de tomarte de la mano. Uno aprende a aceptar migajas cuando vienen en plato bonito. La primera vez que hablamos de futuro fue un error mío. Estábamos sentados en la cocina de tía Alma, con una lluvia tremenda golpeando las ventanas y una olla de frijoles hirviendo a fuego lento. ¿Qué va a pasar cuando termines tu formación de mando? Pregunté. Él dejó la cuchara sobre el plato. ¿Con qué? Con nosotros. Tardó un segundo de más en responder. Lo resolveremos. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo ahorita. Gael, no empieces. ¿No empiece qué? A convertirme en el villano antes de tiempo. Yo me quedé quieto. No te estoy convirtiendo en nada. Te estoy preguntando si algún día vas a decir mi nombre en voz alta delante de los tuyos. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Se quedó viendo la calle inundada como si ahí estuviera escondida una salida. Mi padre está negociando alianzas importantes. Hay territorios moviéndose. Iker. La sequía pegó duro al norte. La gente está desesperada. Si me equivoco en cualquier paso, arrastro a mucha gente conmigo. Eso tampoco responde lo que te pregunté. Se giró. Tenía la mandíbula tensa. No todo se trata de lo que quiero. Qué conveniente. No seas injusto. ¿Injusto? El que tiene que vivir escondido soy yo. Él bajó la voz, como si temiera que la casa misma escuchara. No te estoy escondiendo porque me avergüences. Entonces, ¿por qué? No dijo nada. El silencio fue la primera respuesta honesta que me dio. Aún así, me quedé. Porque amar también es una forma de negación cuando todavía no estás listo para perder. Mi celo verdadero llegó a los 21. Y llegó en el peor momento posible. La Casa Montemayor organizó el encuentro de lazos. Una ceremonia ridícula disfrazada de evento diplomático donde familias alfa y linajes omega negociaban uniones, pactos de herencia, convenios territoriales y acuerdos que otros llamarían matrimonios sin atreverse a decirlo. A mí me invitaron solo porque desde hacía un año trabajaba archivando documentos para el registro civil de la manada principal. Un puesto pequeño, decente, invisible. Lo suficiente para ver sin ser visto. Ya tenía señales del celo desde 2 días antes. Las muñecas sensibles. La temperatura errática. El insomnio. Ese zumbido bajo la piel como si algo quisiera romper el molde del cuerpo desde adentro. Estaba medicado. Controlado. O eso decía mi receta. Gael lo sabía. La noche anterior me había prometido que, en cuanto terminara el evento, hablaríamos. Me lo dijo con esa seriedad suya que siempre confundí con compromiso. No te vayas sin verme, me pidió. Entonces no me dejes esperando. No lo haré. Yo llevaba un traje azul oscuro que tía Alma ajustó con manos expertas y lágrimas escondidas. Te ves demasiado bonito para sufrir por un hombre, murmuró mientras me acomodaba el cuello. Yo me reí, porque a veces la risa es la única manera de no vomitar miedo. El salón del encuentro estaba lleno de perfumes caros, poder heredado y sonrisas que no llegaban a los ojos.
luces bajas, candelabros, vino, seguridad en cada puerta, omegas impecables, entrenados para parecer serenidad cuando por dentro quizá también estaban calculando dónde se rompe primero el orgullo. Yo busqué a Gael apenas entré. Lo encontré al otro lado del salón, vestido de negro. Perfecto, impecable, con la espalda recta y la mano posada en la cintura de otro omega. No recuerdo haber respirado durante varios segundos. El omega a su lado era hermoso, delgado, elegante, de facciones finas y expresión tranquila, casi demasiado tranquila para no esconder algo debajo. Llevaba blanco marfil. No parecía feliz, pero tampoco parecía sorprendido. El maestro de ceremonias llamó al silencio. Escuché nombres, títulos, territorios. Palabras sobre unión, estabilidad, futuro, protección, prosperidad. Nada entra realmente al oído cuando el corazón acaba de estrellarse contra algo que todavía no quiere creer. Entonces oí lo único que importaba. La Casa Montemayor anuncia el compromiso formal entre el heredero Alfa Gael Montemayor y el Omega Tomás Urrutia, como símbolo de alianza entre el Valle de Santa Lucía y el Corredor del Norte. Hubo aplausos. Aplausos. Lo que más me humilló no fue el anuncio. Fue darme cuenta de que todos alrededor parecían saber algo que yo no. Algunas miradas cayeron sobre mí con lástima rápida. Otras con satisfacción. Otras con esa curiosidad hambrienta que aparece cuando alguien va a romperse en público y nadie quiere perderse el momento. Gael levantó la vista. Me vio. Y no hizo nada. Ni un paso hacia mí, ni una negación, ni esa mínima sacudida de cabeza que habría significado espérame. Déjame explicarte. Nada. Tomás giró apenas, siguiendo su mirada, y nuestros ojos se encontraron. No había triunfo en los suyos. Solo cansancio. Yo di un paso atrás. Luego otro. El zumbido bajo mi piel se convirtió en un incendio. Salí del salón antes de que alguien pudiera detenerme. Cruzar el pasillo fue como caminar dentro de una lámpara rota. Todo olía demasiado. La pintura, el mármol caliente, la ropa de la gente, la tinta de un documento en manos ajenas, el cloro tenue de los baños del ala este. Cada aroma era una agresión. Cada sonido me pegaba directo en los dientes. Bajé por las escaleras porque el elevador estaba lleno de alfes de seguridad y no soportaba la idea de respirar el mismo aire que ellos. En el estacionamiento me doblé sobre mí mismo y vomité junto a un seto recortado con obsesión. Mi teléfono vibró. Gael. No contesté. Volvió a llamar. Otra vez. Otra. Después un mensaje. Déjame explicarte. Lo leí con la vista nublada. Me reí. Una risa rota, escandalosa, histérica. Había algo ofensivo en la palabra explicarte, como si la humillación fuera una operación matemática y no un cuchillo girando despacio dentro del pecho. Le respondí una sola cosa. Estoy entrando en celo. Puntos suspensivos. Luego, voy por ti. Me quedé viendo la pantalla. El cuerpo me temblaba ya sin remedio. La fiebre subía. Un guardia al fondo volteó, quizá porque mi olor empezaba a desbordarse pese a los bloqueadores. Escribí con dedos torpes. No. Tardó 3 segundos en llegar la respuesta. Iker, no hagas esto. No hagas esto. Como si yo estuviera causando el desastre. Como si lo mío, incluso destrozado, siguiera siendo la parte más incómoda de la escena. Apagué el celular. Y atravesé el celo solo. Tía Alma me recogió porque tuve la lucidez de pedirle ayuda antes de que el dolor me arrastrara del todo. No preguntó nada. Solo llegó. Me subió al coche. Cerró los seguros y manejó con las manos duras sobre el volante mientras yo me encogía en el asiento trasero, empapado en sudor y vergüenza. No me dejes entrar al hospital de la manada, le supliqué entre jadeos. No te voy a llevar ahí. Prométemelo. Te lo prometo. A veces las promesas que sí se cumplen vienen de la gente a la que no miramos esperando salvación. La casa estaba oscura cuando llegamos. Tía Alma cerró ventanas, bajó persianas, selló rendijas con el cuidado de quien ya sobrevivió antes a cosas peores. Había preparado inhibidores, toallas frías, agua con electrolitos, aromáticos neutros y una habitación limpia sin estímulos excesivos. Supe entonces que había sospechado lo que podía pasar. Tal vez me conocía demasiado bien. Tal vez conocía demasiado bien a los hombres con poder. Los primeros ataques fueron brutales. No voy a embellecerlo. El celo en soledad no tiene nada de poético. No hay glamour en el cuerpo cuando deja de obedecerte. No hay dignidad en arrastrarte del colchón al piso porque la temperatura de las sábanas te quema.
No hay belleza en morderte el brazo para no gritar un nombre que ya no te pertenece. La necesidad no era solo sexual, como creen los que hablan del celo desde fuera. Era más profunda y más cruel. Una demanda biológica de abrigo, de contención, de una presencia estable que le dijera al sistema nervioso que no estaba muriendo. Pero si se sentía como morir. Gael llegó a la madrugada. Yo supe que era él antes de que tocara la puerta. El cuerpo reconoce ciertas desgracias con una precisión humillante. No le abras, dije desde el cuarto, aferrado a la almohada. Tía Alma no respondió. Un golpe seco en la puerta principal. Alma, por favor. Su voz atravesó la madera y me hizo daño físico. No. La respuesta de mi tía fue seca, final. Está mal, dijo él. Puedo ayudar. Debiste pensar eso antes del anuncio. Silencio. Luego, más bajo. No fue así. No me importa cómo fue. Aquí no entras. Me arrastré hasta la puerta del cuarto y me dejé caer al suelo del otro lado. El pasillo estaba helado. Mi visión se desenfocaba por oleadas. Gael, dije, odiándome un poco por decirlo. Los pasos del otro lado se acercaron a la puerta principal. La casa entera quedó suspendida. Estoy aquí, respondió él. No debí hablarle. No debí necesitar esa respuesta. Pero la fiebre le arranca a uno los principios, y yo ya estaba más instinto que orgullo. ¿Por qué? Pregunté. No aclaré la pregunta. No hacía falta. Él entendió. El silencio se estiró tanto que pensé que no iba a contestar. Porque había cosas que no podía evitar. Mi risa salió como un sollozo quebrado. Siempre puedes evitar romperme. No quise romperte. Pues qué eficiente te salió. Escuché un golpe leve, como si hubiera apoyado la frente en la puerta. Déjame pasar. Cerré los ojos. Ahí estaba la tragedia completa de lo que fuimos. Incluso así, medio deshecho, una parte de mí seguía queriendo abrirle. Seguir creyendo. Seguir ofreciéndole el sitio de mi herida como si la persona que la causó pudiera también curarla. Pero otra parte, la parte que mi madre dejó viva a golpes de dignidad, alzó la cabeza. No, mi voz apenas salió. Aún así, sonó firme. Te escogí siempre, dijo él. Eso sí me hizo llorar. Mentira, dije, si me hubieras escogido a mí, no estaría pasando esto del otro lado de una puerta. No respondió. Al cabo de un rato, escuché sus pasos alejarse. No volvió esa noche. Ni la siguiente. Ni la otra. Después supe que se quedó afuera varias horas la primera madrugada, sentado en las escaleras de la entrada bajo la lluvia fina de septiembre. No sirvió de nada. La compasión tardía rara vez sirve para algo. El celo duró 4 días. 4 días en los que dormí a pedazos. Deliré con su voz. Maldije mi cuerpo. Maldije su nombre. Quise arrancarme la piel y al mismo tiempo desaparecer dentro de una tina con hielo. Tía Alma sostuvo todo. Nunca me hizo sentir vergüenza. Nunca me dijo te lo advertí. Nunca convirtió mi dolor en lección. Solo estuvo. A veces eso es lo más cercano al amor verdadero. El 5.º día pude ponerme de pie sin marearme. Y el 6.º tomé la decisión que cambió mi vida. Me fui. No hice una escena. No mandé mensajes largos. No esperé explicaciones oficiales ni lágrimas ajenas. Aprendí algo durante el celo. La humillación pública hace ruido, pero la dignidad recuperada suele empezar en silencio. Renuncié al archivo civil. Vendí lo poco que tenía de valor. Guardé la chamarra que Gael había olvidado en mi casa durante uno de nuestros inviernos felices y luego la metí al fondo de una caja que no volvería a abrir en años. Tía Alma me dio dinero que no podía permitirse darme y fingió que era un préstamo para no herirme el orgullo. ¿A dónde vas?, preguntó. A donde mi olor no signifique deuda. Me miró con los ojos cansados de quien ya sabe que algunas personas solo encuentran rumbo caminando rotas. Entonces ve lejos. Me fui a la Ciudad de México. Porque ahí las manadas eran más difusas, las jerarquías menos visibles a primera vista y la gente demasiado ocupada sobreviviendo como para detenerse a oler tragedias ajenas. Entré a trabajar en una clínica comunitaria del centro gracias a un contacto de mi tía. Me tocaban turnos horribles, sueldo regular, pacientes difíciles, médicos soberbios y un edificio tan viejo que las tuberías gemían de noche. Nunca había sido tan pobre. Nunca había dormido tan agotado. Nunca me había sentido tan libre. Fue ahí donde conocí a Darío Cruz. Beta, 30 años, paramédico, ojos color café quemado, una nariz ligeramente chueca,
rota en alguna historia que no contó al principio, la calma exacta de quien ya vio demasiadas emergencias para impresionar a nadie, y una manera de tratar a los Omegas que me desarmó más que cualquier halago. Sin condescendencia, sin tensión rara, sin ese cálculo silencioso que muchos hacen cuando detectan vulnerabilidad. La primera vez que hablamos, yo estaba clasificando medicamentos en la bodega, y una caja se me vino encima porque la repisa estaba mal colocada. Darío la atrapó antes de que me abriera la cabeza. Si te querías desmayar para salir temprano, había formas más dignas, me dijo. Voy a fingir que eso fue amabilidad. Fue servicio médico preventivo. Pues gracias. De nada. ¿Nuevo? ¿Se nota mucho? Solo porque todavía miras a la gente como si te pudiera morder. No supe qué responder. Él tampoco insistió. Colocó bien la caja, anotó algo en una libreta y se fue silbando una canción vieja de José José. Durante semanas nuestras interacciones fueron así, cortas, funcionales, con humor seco y ningún intento de invadir espacios. Él me pasaba café cuando veía que llevaba demasiadas horas despierto. Yo le cubría papeleo cuando regresaba de ambulancia con cara de haber peleado contra medio mundo. Poco a poco aprendí su ritmo, que detestaba los relojes inteligentes, que cocinaba muy bien pero casi nunca tenía tiempo, que sabía reconocer cuando un paciente mentía por miedo y cuando por manipulación, que odiaba la manera en que muchos protocolos médicos trataban a los Omegas como si fueran recursos reproductivos con piernas. No deberían preguntarle primero al alfa responsable, dijo una vez, leyendo un formato de urgencias con disgusto. Deberían preguntarle primero a la persona que está sangrando. Cuidado, le dije. Si sigues hablando así, te van a acusar de tener sentido común. Él me miró apenas por encima del expediente. Que me acusen. No me enamoré de Darío de inmediato. Eso también habría sido demasiado fácil, demasiado de guión ajeno. Lo que pasó fue más raro y por eso más real. Empecé a descansar cerca de él. A no tensarme cuando compartíamos espacio. A notar que mi cuerpo, siempre alerta, bajaba la guardia sin darse cuenta si su voz estaba cerca. A descubrir que no necesitaba demostrar fortaleza a cada segundo para sentirme digno frente a él. Eso, después de Gael, me parecía casi sobrenatural. Pasó un año antes de que el pasado me alcanzara de nuevo. Vi el anuncio en una pantalla del metro. Gael Montemayor, nuevo coordinador regional de seguridad y salud jerárquica. Su cara llenaba la imagen con esa autoridad limpia que siempre tuvo. El reportaje hablaba de modernización, acuerdos del norte, estabilidad de manadas, reformas al abastecimiento de inhibidores. Casi me reí. Reformas. Yo sabía, por historias de clínica y por redes subterráneas de Omegas desplazados, que muchas de esas reformas estaban dejando fuera a los que no tenían patrocinio de Casa Alfa. Inhibidores más caros. Acceso condicionado. Prioridad a alianzas registradas. En otras palabras, si no pertenecías a alguien importante, sobrevivías como pudieras. Sentí rabia, rabia limpia, útil, no la de la herida reciente, sino la de quien por fin entiende que lo suyo no fue accidente aislado sino parte de una maquinaria. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente le pedí a la directora de la clínica que me dejara coordinar el programa de apoyo para Omega sin vínculo y pacientes expulsados por manadas del norte. Me miró con escepticismo. Es un proyecto conflictivo. Precisamente por eso quiero hacerlo. ¿Tienes experiencia? Tengo motivos. La directora, que era una veta dura y brillante llamada Mónica Salcedo, sonrió de lado. Los motivos suelen ser mejores que los currículums. Haz una propuesta. La hice. Y funcionó. Durante los siguientes 3 años mi vida dejó de girar en torno a una herida y empezó a construirse alrededor de una causa. Abrimos líneas de orientación. Conseguimos bloqueadores subsidiados. Armamos redes de refugio temporal. Litigamos casos de encierro forzado. Documentamos negligencias médicas en periodos de celo y RUT. Aprendí derecho sanitario básico, mediación, administración de crisis y la insoportable cantidad de maneras en que un sistema puede disfrazar violencia de tradición. Darío estuvo ahí en todo. No como sombra, no como salvador, como compañero. A veces discutíamos horrible. Yo quería ir a la yugular de cada funcionario corrupto. Él prefería estrategias que no nos cerraran puertas temprano. Yo me incendiaba fácil. Él sabía cuándo dejarme arder un poco y cuándo echar agua. En guardias eternas terminábamos compartiendo tortas frías en la azotea de la clínica, viendo la ciudad seguir viva abajo. Todavía lo sueñas, ¿verdad? Me preguntó una madrugada de noviembre, sin decir nombres.
Yo tardé en contestar. Menos que antes. Pero sí. A veces. ¿Te duele igual? Pensé la respuesta con honestidad. No. Ya no me duele por amor. Me duele por la versión de mí que dejó hecha pedazos. Darío asintió como si esa distinción le pareciera importante. Eso sí sana. ¿Seguro? No. Pero he visto cosas peores y aún así la gente aprende a respirar otra vez. Lo miré. La luz amarilla de la azotea le dibujaba sombras cansadas debajo de los ojos. ¿Tú siempre hablas como paramédico cansado con alma de filósofo barato? Solo cuando me gustas demasiado y no quiero arruinarlo. El tiempo se detuvo un segundo exacto. ¿Qué? Él tomó un trago de café frío con absoluta calma, como si no acabara de soltarme una granada en las manos. Dije que me gustas demasiado. Escuché esa parte. Perfecto. Entonces mi dicción sigue impecable. Darío, no te estoy pidiendo nada. Iker. Respira. Solo dije la verdad porque ya me estaba cansando de hacerme güey. Yo me quedé mirándolo como si el idioma entero se me hubiera desordenado. ¿Desde cuándo? Desde que le gritaste a un funcionario en la sala de espera que si quería discutir biología natural, primero aprendiera a no desmayarse al ver sangre. Hizo una pausa. Tal vez desde antes. Eso fue hace meses. Sí, soy paciente. Me reí, nervioso, sin saber dónde poner las manos. Yo no sé si. Ya sé. No, no sabes. Sé que no te quiero presionar. Y sé que traes encima un pasado con dientes. Con eso me alcanza por hoy. No lo besé esa noche, tampoco salí corriendo, lo cual, en mi caso, ya era bastante. La historia no se volvió fácil de pronto. Yo seguía teniendo detonantes. Los celos en solitario, aunque mejor manejados, me dejaban exhausto y avergonzado. Ciertos perfumes alfa podían empujarme de vuelta a memorias que yo creía enterradas. A veces Darío me rozaba la mano sin pensar y mi cuerpo se tensaba antes de recordar que con él no había peligro. Él nunca se ofendió por eso. Nunca hizo del cuidado un mérito a cobrarme. Eso fue lo que terminó moviendo algo adentro de mí. No su paciencia, no su deseo. Su respeto. Una tarde, durante una tormenta brutal que dejó media ciudad parada, me encontró en la bodega sentado en el piso. Había tenido una audiencia especialmente dura con una familia que reclamaba la restitución de su hijo omega adulto como si fuera propiedad perdida. Yo salí entero, profesional, firme. Llegué a la clínica. Cerré la puerta. Y me quebré. Darío entró sin hacer ruido. Se sentó frente a mí, no demasiado cerca. ¿Quieres hablar? Negué. ¿Quieres compañía? Asentí. Nos quedamos así mucho rato, oyendo la lluvia golpear el techo de lámina del área de suministros. En algún punto mi respiración se deshizo y él abrió los brazos sin decir nada. Fui yo quien se movió hacia él. Yo. No la fiebre. No la necesidad. Yo. Apoyé la cara en su hombro y lloré como si mi cuerpo por fin entendiera que no estaba obligado a defenderse a solas todo el tiempo. Estoy tan cansado, le dije. Su mano subió despacio por mi espalda. Lo sé. A veces siento que sigo allá. Que sigo en esa puerta. Que todavía estoy esperando que alguien me escoja. Darío no me dijo la frase fácil. No soltó un yo te escojo diseñado para curar de golpe una década de fracturas. Lo que dijo fue mejor. Entonces deja de esperar en la puerta equivocada. Levanté la cara. Nos miramos. Y esta vez sí lo besé. Fue distinto a Gael. No más intenso, más claro. Con Darío no sentí vértigo. Sentí tierra. Volví al norte 4 años después de irme. No por él. Por una demanda colectiva. Se destapó un escándalo enorme de desvío de inhibidores, protocolos coercitivos y confinamiento indebido de omegas durante periodos de celo en varias manadas afiliadas al Corredor del Norte. Nuestra organización había reunido pruebas durante meses. Cuando por fin un juzgado federal aceptó revisar el caso, mi testimonio era clave porque yo no solo coordinaba refugios y expedientes, también era ejemplo directo de negligencia estructural tras un episodio de celo sin apoyo ni acceso seguro a atención libre de coerción. Regresar fue como oler una cicatriz vieja en día de calor. Monterrey seguía igual de seco, igual de orgulloso, igual de hermoso en esa forma áspera que tienen las ciudades acostumbradas a sobrevivirse. Tía Alma ya vivía en un departamento más chico, lleno de plantas testarudas y santos acumulados. Me abrazó en la puerta como si quisiera asegurarse de que ahora sí estaba hecho de hueso y no de humo. «Te ves feliz», dijo. «Me veo menos pendejo. Eso sí, dormí mal la primera noche. Soñé con el salón del compromiso, con aplausos ahogados,
con mi cuerpo fallándome en público. Pero al despertar había un mensaje de Darío. Come bien antes de declarar. Y no te hagas el mártir si te duele la espalda. Sonreí. 2 horas después vi a Gael por primera vez en 4 años. Fue en el edificio judicial. Él salía de una sala lateral con 2 abogados y un asesor detrás. Yo entraba con Mónica, Darío y una carpeta llena de testimonios. Nos vimos a la mitad del pasillo. El tiempo no hizo el favor de borrar nada, solo le cambió la textura. Seguía siendo imponente, quizá más que antes. Más ancho de hombros. Más serio. Con el tipo de cara que en campañas institucionales se vende como confianza. Pero sus ojos se veían cansados de un modo nuevo. Se detuvo en seco. Iker. Escuchar mi nombre en su voz después de tanto tiempo fue menos devastador de lo que había temido. Más bien se sintió como abrir una caja vieja y encontrar adentro algo que ya no te pertenece. Gael. Su mirada bajó un segundo a la mano de Darío en mi espalda baja. Regresó a mi cara. Algo se endureció. Algo se quebró. No supe cuál de las dos primero. Necesito hablar contigo. No. Iker, por favor. No. Mónica siguió de largo con una dignidad tan exacta que casi me hizo reír. Darío se quedó a mi lado, sin invadir, pero visible. Gael apretó la mandíbula. Solo 10 minutos. Hace 4 años me debías una explicación. A estas alturas ya no me debes nada. Y yo no te debo tiempo. Sus abogados fingían no existir. El pasillo entero parecía escuchar sin mirar. No fue por falta de... empezó él. Lo corté. No hagas eso. No intentes convertirte en hombre incomprendido. Elegiste. Yo sobreviví. Fin. Y seguí caminando. Las piernas me temblaban un poco. Darío lo notó. ¿Quieres salir a tomar aire? No. Quiero declarar y arruinarle el día a media estructura jerárquica del norte. Él sonrió. Eso sí es el Iker que conozco. La audiencia duró horas. Hablé de protocolos abusivos. De omegas medicados sin consentimiento informado. De bloqueadores condicionados a tutelaje alfa. De refugios informales financiados por voluntarios porque el sistema prefería castigar autonomía que garantizar salud. Hablé de estadísticas. De expedientes. De cuerpos tratados como bienes regulables. Y luego hablé de mí. No con melodrama. Con precisión. Conté cómo había entrado en celo la noche de un anuncio político que me dejó sin acceso seguro a red de apoyo, porque la única vía institucional disponible estaba vinculada a la misma estructura que había decidido sacrificar mi integridad por conveniencia diplomática. Conté el riesgo real de coerción, de confinamiento, de dependencia forzada. Conté el costo físico y psíquico del aislamiento en esas circunstancias. Cuando terminé, el silencio en la sala fue total. No porque los hubiera conmovido, sino porque la verdad bien dicha a veces suena más obscena que la mentira. A la salida, Tomás Urrutia me estaba esperando. Lo reconocí al instante, aunque se veía muy distinto al omega impecable del salón aquella noche. Seguía siendo elegante, sí, pero ahora había algo más afilado en su postura. Menos decorativo, más humano. Iker, dijo con voz suave. ¿Podemos hablar? Lo miré largo rato. Depende. ¿Vienes a defenderlo? Su expresión cambió apenas, como si esa posibilidad le resultara casi insultante. No, vengo a decirte algo que debí decirte hace años, aunque tal vez ya no sirva de nada. Acepté caminar con él hasta el patio interior del juzgado. Había una fuente apagada y bancas de piedra al sol. Tomás se quedó de pie. Yo no sabía de ti hasta esa noche, dijo. Sabía que Gael estaba negándose a otras propuestas de unión desde hacía mucho. Sabía que discutía con su padre. Sabía que había alguien, pero no sabía quién, ni qué tan tarde estaba cuando aceptó lo nuestro. Yo no dije nada. Mi familia estaba quebrada, continuó. El acuerdo con los Montemayor salvaba a mi hermano menor de una deuda imposible y a mi madre de perder todo. A mí me vendieron la unión como un sacrificio honorable. Soltó una risa breve, sin humor. Las palabras elegantes son baratísimas cuando se usan para encubrir compra de cuerpos. Le creí, porque había cansancio verdadero en él. Y una culpa que no parecía inventada para quedar bien. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque yo también me fui. Hace 2 años. Y porque si alguien tiene derecho a saber que Gael nunca me amó, eres tú. Esa frase no me dio placer. Tampoco consuelo. Solo una tristeza vieja y tranquila. No cambia nada. Lo sé. ¿Te trató mal? Tomás pensó antes de responder. No de la manera que todos imaginan. No me golpeó. No me encerró. No me hizo daño físico.
pero nunca estuvo conmigo de verdad. Me dio protección, casa, recursos, respeto formal. Nunca presencia, nunca intimidad honesta. Era como vivir con un hombre que dejó el alma estacionada en otro lugar, y aún así decidió seguir manejando. Cerré los ojos un momento. Sí, esa descripción sí la conocía. ¿Por qué no se separaron antes? Porque las alianzas son más pegajosas que el amor. Y porque a le tomó demasiado tiempo aceptar que el poder también le estaba costando la vida que quería. ¡Qué tragedia tan elegante! Tomás me miró casi con ternura. No le tengas misericordia si no quieres. Solo no te confundas. Lo que te hizo no fue falta de sentimiento. Fue exceso de cobardía. Luego se fue. Me quedé solo frente a la fuente apagada, pensando que a veces la verdad llega tarde y aún así sigue pesando. Esa noche Gael me buscó en el edificio de tía Alma. No sé cómo consiguió la dirección exacta. Tal vez nunca dejó de saberla. Tía Alma abrió y, al verlo, puso la mano en el marco con la misma autoridad de años atrás. 5 minutos, dijo. Si levantas la voz, te saco yo misma. Lo dejó pasar a la sala. Yo estaba de pie junto a la ventana, con el pulso extrañamente sereno. Ya no era el Omega en celo detrás de una puerta. Ya no era el muchacho que temblaba cuando él decía su nombre. Eso fue lo primero que él notó, y quizá lo que más le dolió. Iker. 5 minutos, repetí. Úsalos bien. Se quedó mirándome como si hubiera ensayado este momento 1000 veces y ninguna versión le sirviera. Lo siento. Esperé. Eso era todo. 2 palabras. Limpias. Tardías. Humanas. Lo sé, dije. Parpadeó, confundido. ¿Eso es todo? ¿Querías absolución? Porque no doy ese servicio. No. Solo. Tragó saliva. Necesitaba que supieras que no pasa un día sin que piense en lo que te hice. Eso habla de tu conciencia, no de mi herida. Me odié por años. Qué práctico. Así no tenías que escuchar a nadie más hacerlo. Él bajó la mirada un segundo. Cuando volvió a alzarla, había algo roto y desnudo en sus ojos que antes jamás me mostró. Amarte no fue mentira. Sentí el golpe. No mortal, pero golpe. Peor entonces. Iker. No. Escúchame tú. Si no me hubieras amado, yo podría acomodarte en el lugar de los hombres mezquinos y ya. Pero sí me amaste. Y aún así me dejaste pasar un celo solo mientras anunciabas una alianza frente a todos. Eso significa que cuando llegó la hora de elegir entre amor y conveniencia, supiste perfecto quién era yo. Y aún así decidiste que eras Sacre Fausebel. Mi voz no tembló. La suya sí, apenas. Pensé que podía sostener ambas cosas hasta arreglarlo. Claro. El viejo sueño del alfa poderoso. Dañar hoy, reparar mañana, y luego sorprenderse cuando mañana ya no alcanza. Se acercó un paso. Yo no retrocedí. No busco justificarme. Entonces no lo hagas. Solo quiero decirte una verdad completa. Quise ir por ti esa noche. Quise tumbarlo todo. Pero no lo hiciste. No. Exacto. Cerró los ojos. Mi padre amenazó con cortar el abastecimiento de 3 zonas si rompía el acuerdo. Había familias enteras dependiendo de esa negociación. Yo elegí cargar con tu odio antes que con una crisis mayor. Por un segundo, la versión más joven de mí quiso suavizarse. Quiso entender. Quiso recoger esa explicación y buscar dentro de ella un rincón donde todavía cupiéramos los dos sin monstruos. Pero la adultez tiene esto, ya no confunde contexto con absolución. Tal vez hiciste lo políticamente correcto. Tal vez evitaste una catástrofe, lo miré fijo. Pero también es cierto que me ofreciste tu presencia, tu deseo, tus promesas a medias, sabiendo que cuando llegara el momento decisivo podía soltarme para salvar otra cosa. Eso no fue estrategia. Fue cobardía emocional. Y esa parte sí era evitable. No discutió. Eso me sorprendió más que cualquier defensa. Iker, dijo al fin, muy bajo. Si te pidiera otra oportunidad. Me reí. No con crueldad, con cansancio. No te atrevas a insultar todo lo que me costó levantarme. Su respiración se quebró apenas. ¿Lo amas? No tuve que preguntar a quién se refería. Pensé en Darío llevándome café sin heroicidad. En sus manos firmes durante crisis ajenas. En la manera en que me daba espacio sin desaparecer. En su voz diciendo deja de esperar en la puerta equivocada. Lo estoy eligiendo, dije. Y vi cómo eso lo terminó de atravesar. Hay derrotas que no hacen ruido. Solo cambian el modo en que alguien vuelve a pararse sobre sus propios pies. Gael asintió lentamente, retrocedió, se detuvo en la puerta.
Ojalá hubiera sido mejor hombre a tiempo. Yo también. Salió. Y con eso se terminó de morir una historia que llevaba demasiado tiempo negándose a ser cadáver. No hubo reconciliación romántica. No hubo vuelta de último minuto, no hubo beso bajo la lluvia para limpiar años de daño, no hubo destino corrigiéndose solo porque alguien por fin entendió su error. La vida real no siempre premia los sentimientos profundos. A veces solo premia la honestidad que llega a tiempo. Y Gael llegó tarde. El juicio siguió durante meses. Ganamos medidas cautelares, auditorías federales, apertura de clínicas neutrales y reformas de consentimiento. No fue una revolución, pero sí una grieta. Y por alguna razón las grietas correctas terminan dejando entrar más luz que 100 discursos. Yo decidí quedarme una temporada en Monterrey para coordinar la nueva casa de tránsito para omegas independientes y personas jerárquicamente vulnerables. Tía Alma dijo que por fin la ciudad iba a tener algo decente entre tanto edificio pretencioso. Mónica nos consiguió fondos iniciales. Tomás, para sorpresa de todos menos mía, se sumó como enlace legal voluntario. Resultó tener talento feroz para despedazar contratos abusivos con una sonrisa impecable. Y Darío pidió traslado parcial. No me mires así, me dijo cuando apareció con 2 maletas, una cafetera horrible y una planta medio muerta en la puerta del nuevo refugio. La planta ya venía deprimida. No soy responsable. ¿Te vas a quedar? Eso depende. ¿De qué? De si me das café y un cajón para mis cosas. Lo besé antes de contestar. Mudarnos no fue un final de cuento. Fue mejor. Fue cotidiano. Aprendimos cosas ridículas y reales el uno del otro. Que yo dejo libros abiertos boca abajo, y eso lo desespera. Que él canta espantoso pero con muchísimo compromiso. Que mis días malos me encierro demasiado y necesito que alguien toque a la puerta una vez, no 3. Que cuando él se preocupa de más le da por limpiar cajones, que nadie le pidió ordenar. Que dormir juntos todavía me sorprende en las noches frías, porque una parte de mí sigue esperando perder lo bueno si me relajo demasiado. Mi siguiente celo serio ya no lo crucé solo. Quiero decir esto con cuidado, porque no fue magia ni reparación instantánea ni esa fantasía absurda de que el amor correcto borra traumas viejos. No, fue trabajo, fue conversación, fue consentimiento dicho y repetido. Fue un cuarto preparado con tiempo, medicación adecuada, rutas de salida, acuerdos claros y la certeza de que si en cualquier momento yo decía basta, el mundo no se venía abajo. Darío no se acercó como dueño, se acercó como compañero. Cuando el dolor apretó, sostuvo mi mano cuando la fiebre subió, me cambió compresas cuando el instinto me hizo pedírselo cerca, se quedó, cuando el miedo me mordió por detrás y volví a esa puerta antigua por un segundo horrible. Me miró directo y dijo, estoy aquí porque quiero, y me voy a quedar solo si tú quieres también. Lloré otra vez, claro. No de dolor solamente, de alivio. Hay cuerpos que no se curan porque alguien los toque, se curan porque por fin descubren que pueden ser tocados sin ser reclamados. Después de esa noche me dormí con la cara en su pecho y el amanecer entrando por las cortinas del cuarto seguro. Escuché su corazón lento, estable, terco. Pensé en todas las veces que yo había confundido intensidad con destino. Pensé en cuántas culturas enteras educan a la gente para perseguir incendios y despreciar hogares. Pensé en Gael, en Tomás, en mi madre, en tía Alma, en la larga fila de omegas que todavía iban a necesitar puertas correctas donde tocar. Y por primera vez en años no sentí pena por la versión joven de mí que se equivocó. Sentí compasión, porque hizo lo que pudo con el amor que tenía y las mentiras que le enseñaron. Meses más tarde, en la inauguración oficial del refugio, llegó un donativo importante de manera anónima. Equipo médico, filtros de aroma ambiental, mobiliario especializado para pacientes en celo RUT, fondos para asistencia jurídica. Nadie firmó nada, pero venía de una fundación vinculada discretamente a Antiguos Activos Montemayor. No pregunté, no rechacé. La reparación estructural vale más que cualquier gesto simbólico, incluso cuando viene de manos que fallaron demasiado tarde. Una tarde, casi un año después, me encontré a Gael de nuevo. Fue en un mercado de productores del centro. Yo cargaba bolsas de frutas. Darío discutía con un vendedor sobre cuál chile era mejor para una salsa de habanero y yo me reía porque ambos defendían sus posturas como si el futuro del país dependiera de eso. Entonces sentí esa presencia conocida. Volteé. Gael estaba al otro lado del pasillo, con ropa sencilla, sin escoltas, sin saco, sin esa armadura institucional que antes parecía inseparable de él. Se veía más liviano y,
Al mismo tiempo, más solo. Nos miramos. No hubo música, no hubo terremoto, no hubo grieta en el tiempo. Solo dos hombres que alguna vez se amaron y sobrevivieron de maneras distintas a la misma decisión. Se acercó despacio. Iker. Gael. Miró a Darío, que seguía debatiendo sobre chiles como si el universo no estuviera sosteniendo una conversación pendiente a unos metros. «Te ves bien». «Lo estoy», asintió. «Me alegra». Y supe que era verdad. No la verdad romántica de las segundas oportunidades, la verdad adulta de quien por fin entiende que amar a alguien a veces significa aceptar que ya no pertenece a tu historia. «Escuché del refugio», dijo. «Dicen que está funcionando muy bien. Está funcionando porque muchas personas trabajaron para que existiera. Aún así», hizo una pausa, «sé que tú eres el corazón de ese lugar». No supe si agradecer o no. Al final elegí una media sonrisa. «Ya no ardo solo, si eso preguntas». Él cerró los ojos un instante, como si esa frase hubiera viajado años para encontrar exactamente dónde doler. «Lo sé». Quiso decir algo más. Se le notó en la tensión de la boca, en la manera en que acomodó el peso de un pie al otro. Pero al final decidió mejor. Y quizá ese fue el gesto más digno que tuvo conmigo, no intentar alargar una escena que ya estaba cerrada. «Cuídate, Iker». «Tú también, Gael». Se fue. Yo lo vi alejarse entre puestos de fruta, gente comprando pan, niños corriendo, señoras regateando precios, la vida común haciendo lo que mejor sabe hacer, seguir. Darío apareció a mi lado con una bolsa extra. «Ese hombre tenía cara de pasado complicado», dijo. «La tenía. ¿Quieres contarme o prefieres que finjamos que fui discretísimo?» Lo miré. Sonreí. Lo besé rápido. Ahí mismo, entre aguacates y ruido de mercado. «Prefiero ir por tortillas y llegar a la casa antes de que se te ocurra otra discusión gastronómica». Entonces sí fue complicado. Muchísimo. ¿Y ya pasó? Tomé su mano. Sí, ya pasó. Y en ese momento entendí algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. Sobrevivir no siempre se siente heroico. A veces se parece más a volver a elegir cosas pequeñas, la casa correcta, la mano correcta, el nombre correcto para tu dolor, el nombre correcto para tu deseo, la puerta correcta cuando el cuerpo tiembla, la vida correcta, aunque no sea la que imaginaste a los 20. Yo pensé que mi historia se había terminado la noche en que atravesé el cielo solo mientras mi alfa elegía a otro sin arrepentirse. Pero no. Esa noche solo terminó una mentira. Lo que vino después fue más difícil, menos glamoroso y mucho más verdadero. Aprender que no toda pérdida merece duelo eterno, que no todo amor merece regreso, y que el cuerpo, incluso después de haber sido abandonado en su momento más vulnerable, puede volver a confiar si encuentra cuidado sin jaula. Si alguna vez te dejan solo en el incendio, escucha bien esto. No significa que naciste para arder. Significa que estabas en el lugar equivocado con alguien incapaz de sostener el fuego que prometió. Yo me llamo Iker Valencia, soy Omega, sobreviví al celo que debió destruirme, no porque él regresara, sino porque yo me fui. Y un día, mucho después, cuando el calor volvió y el miedo también, ya no había una puerta cerrada entre mi dolor y el mundo. Había una casa, había manos firmes, había elección, había amor. Sí, pero esta vez no uno que me escondía, uno que me veía completo. Y eso cambió todo.